Uno, dos y tres. Hola, mi nombre es Henry Carvajal y en nombre de Iglesia Vida y en nombre propio, hoy quiero compartir con ustedes en esta continuación de estos devocionales y estudio del libro del Génesis, un tema bien interesante que tiene que ver con la historia de Caín y de Abel. Deseando de todo corazón y sinceramente que estas porciones puedan ser de edificación para el amado pueblo del Señor. Y si tú todavía no tienes la experiencia de ese encuentro personal con Cristo, esperamos que también pueda ser de tu ayuda y que estas porciones te sirvan para reflexionar y darte cuenta de la necesidad que todos los hombres tenemos de buscar a Cristo y de aceptarle como nuestro Salvador personal. Comencemos. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 4 del libro del Génesis. Dice el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En esta narrativa bíblica, de verdad que es muy interesante, queremos decirte algunos aspectos bien importantes que sobresalen en esta narrativa. Una vez que Adán y Eva son echados fuera del Edén, obviamente empieza aquí la historia de estos dos personajes, en los cuales, como aprendimos en la lección anterior dada por el pastor Andrés Rocha, en donde nos decía que la relación sexual entre pareja era algo normal, así fue como Adán y como Eva concibieron a Caín y Abel. Lo más interesante de todo este relato bíblico, en primer lugar, es que Eva creía que cuando nació Caín era así aquella simiente de la cual Dios le había prometido a Eva que habría de herir en la cabeza así a la serpiente, cosa que no fue verdad. Por el contrario, se sintió muy triste porque el nombre de Caín, muy importante este hecho, ¿verdad?, significa adquisición, pero luego el nombre de así Abel, que significa prácticamente así una tristeza, así algo que había acontecido en la vida de ella como para remediarlo, pero que definitivamente no era así de plena satisfacción. Sin embargo, esto no es lo más relevante. Lo más relevante es que a partir del nacimiento de Caín y de Abel, como nos lo relata el capítulo 4 del Génesis, acontecen varias cosas muy interesantes que hoy queremos compartir con ustedes. Mira, la primera cosa es que en el caso de Caín y de Abel, llegó el momento en que ellos habían entendido la necesidad de ofrecer ofrendas a Jehová. Y dice el relato bíblico que Abel ofreció de lo más gordo porque él era un pastor de ovejas y sacrificó un animal derramando sangre inocente, la cual dice la palabra de Dios que fue del agrado justamente de Dios. Mientras que por el otro lado, Caín había ofrecido como agricultor de la tierra una ofrenda de lo más hermoso de la tierra, cosa que no fue del agrado de parte de Dios. Y tú te estarás preguntando, y bueno, ¿y por qué no fue del agrado de parte de Dios mientras que la ofrenda de Abel sí había sido así tomada en cuenta y fue de agrado para Dios? Bueno, hay un hecho muy importante que queremos así resaltar para ti y creo que es
el significado más importante que tiene este pasaje a la hora de compartir con ustedes todo este relato bíblico. En primer lugar, Adán y Eva habían experimentado desde el Edén y habían aprendido una lección, que cuando ellos habían pecado contra Dios y que había comido Eva de aquel fruto prohibido, dice la Escritura que ellos se habían cubierto así su desnudez con hojas de higuera, mientras que por el otro lado, Dios, para resarcir aquel daño, aquel pecado, aquella desobediencia, había sacrificado un animal inocente. Entonces ahí había una lección muy interesante, cosa que seguramente Adán y Eva, como padres de Caín y Abel, le habían dado como instrucción a sus hijos, que para poder satisfacer las demandas de justicia por parte de Dios y reconocerle que Él era el merecedor de todo, había que exponerlo a través de la sangre. ¿Y por qué de la sangre? Porque a través de la sangre había así una expiación, había una justificación, y era justamente así la vida de un animal inocente. Y seguramente tanto Caín como Abel habían recibido la instrucción. Y bueno, en este caso Abel fue obediente y ofreció de lo más gordo, como dice así la Escritura, así un animal, y dice la palabra de Dios que le fue de mucha satisfacción. Mientras por el otro lado, Caín, sencilla y llanamente, ¿qué era lo que había hecho? Había desobedecido la instrucción de sus padres, queriendo hacer como él se imaginaba, como él pensaba, la manera de agradar a Dios, cosa que no fue así. Esto, por otro lado, tenía también otro significado. La ofrenda de Abel, al sacrificar aquel animal, apuntaba justamente al sacrificio de Cristo, en el cual un hombre inocente, aquel Jesús de Nazaret, aquel que se había encarnado, precisamente se sacrificó para poder justificar así al hombre y satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Esto es algo muy interesante que para ti, que si aún no tienes esta experiencia, puedas darte cuenta que no es a través de aquello que uno cree que puede satisfacer a Dios en las demandas de su justicia. Por el contrario, tenemos que apegarnos a lo que Él exige y demanda de nosotros. Ahora bien, detrás de toda esta enseñanza, vamos a llamarla desde algún punto de vista teológico o exegético, también hay dos cosas muy interesantes que se desatan en la naturaleza del hombre y que Caín es el reflejo precisamente de ello y lo encarna de una manera muy así notoria. ¿Y cuál es? Bueno, dice que en el corazón de Caín se posesionó un celo, se posesionó un enojo contra su hermano Abel. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Que engendró lo que nosotros conocemos como envidia y el celo. ¿Y qué terminó pasando con todo esto? Fíjese lo interesante. Una vez que ya él, en lugar de reconocer de que no había hecho conforme a la instrucción de sus padres y que no agradó con la ofrenda a Dios, entonces desata dentro de su corazón justamente envidia y enojo. ¿Y qué cree que hace? Invita a su hermano al campo, usted conoce la historia, y termina matando a su hermano. Es decir, que un pecado llevó a otro pecado mayor. Y para colmo, cuando Dios pregunta a Caín por su hermano Abel, él de una manera así refunfuñona, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que hace? Va y le dice a Dios, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? En otras palabras, que trata de retar a Dios, trata así de justificarse, y eso definitivamente es lo que demuestra el corazón del hombre cuando no se apega a lo que Dios desea en sus demandas de justicia. Hoy, mi querido hermana,
mi querido hermano, definitivamente aprendamos la lección que la forma de agradar a Dios es de la manera como Él ha enseñado que debemos de hacerlo. Por otro lado, para ti, querido amigo, que si no tienes la experiencia de haber tenido un encuentro con el Señor, lo que se pone de manifiesto en todo esto es que, en primer lugar, no argumentes, óyeme bien esto, no argumentes que lo que tú estás pensando en hacer o creer que estás haciendo para agradar a Dios, lo agrada. Si no es conforme al modelo que Dios está presentando, créemelo que no es un agrado y no implica el nivel de sacrificio y de esfuerzo que eso pudiera representar. Porque estamos completamente seguros que en el caso de Caín, a la hora de labrar la tierra, tuvo que tener un esfuerzo muy grande, tuvo que esperar un tiempo, pero no era justamente lo que Dios había demandado. Y aquí es una lección muy grande para ti, que a la hora de querer buscar a Dios y que probablemente con mucho esfuerzo lo puedas buscar, no te des cuenta que definitivamente ese no es el camino. Si esa forma o esa manera de buscar a Dios no encaja con lo que dice el Sagrado Libro, créemelo que sería infructuoso. Y que eso no se apodere en tu corazón de generar así disgusto o de generar incomodidades, porque muchas veces en lugar de acercarte a encontrar una verdad a la cual Dios conoce el corazón del hombre, conoce eso que el hombre está pensando o maquinando en su cabeza, Él se antepone para ayudarlo. Y eso fue lo que pasó con Caín. Cuando Caín sintió aquello en relación al desagrado porque su ofrenda no había sido tomada en cuenta delante de la presencia de Dios, ya Dios estaba leyendo su corazón. Y Dios le advierte y le dice, mira, ten cuidado, te lo voy a parafrasear, porque este enojo te puede llevar a cometer un delito mayor. Es más bien que tú puedas reconocer el enojo, te puedas humillar y que eso pueda frenar las consecuencias graves que te puede traer un pecado mayor. Dios le advirtió, Dios le mostró el camino, como lo hace hoy contigo, como lo hizo conmigo, como lo hace con millones de personas. Dios te advierte, Dios te muestra el camino, Dios te dice, hay un sacrificio, hay una ofrenda pagada por Cristo que la llevó a cabo en el Calvario para que precisamente tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. Y eso es lo interesante de todo este relato, para que tú puedas decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Me inclino mi corazón en obedecer como lo hizo Abel? ¿O me inclino mi corazón a desobedecer como lo hizo Caín? ¿Y qué terminó pasando? Caín, una vez que todo eso aconteció, él quiso humillarse y se humilló delante de la presencia de Dios y entendió de que cualquier hombre que lo viera por la maldad que había hecho podía así quitarle la vida. Y Dios no lo permitió. Dios puso en su ser así una señal y trajo un juicio para aquellos que quisieran quitarle la vida a Caín. ¿Y esto con qué intención? Una vez más mostrando Dios misericordia a favor del hombre, reflejado en ese acto precisamente con Caín. Y eso es lo que hace contigo y es lo que ha hecho conmigo. ¿Para qué? Para que no nos convirtamos en errantes, en personas que estamos así descarriadas completamente, sin Dios en el corazón y sin ningún tipo de rumbo. Hoy el mensaje para ti que me estás escuchando ahí en casa, en coche, o si puedes escuchar esta grabación o este video en diferido. Simplemente reconoce a Cristo como tu Salvador personal. Acepta la ofrenda y el sacrificio de Cristo efectuada una vez en el Calvario
y recíbela de todo corazón, aun cuando no la entienda, aun cuando no la comprenda. Simplemente es un acto de fe. Y finalmente, para ir terminando con esta lectura de capítulo 4 sobre la vida de Caín y de Abel, quiero decirte que aquí hay un mensaje poderoso en lo que tiene que ver con los celos, con todo lo que tiene que ver con el enojo. Y por eso dice la palabra de Dios que no se ponga así el sol sobre nuestro enojo, para que el corazón no produzca raíces de amargura. Porque si se producen raíces de amargura, créemelo, que van a estar impidiendo en tu vida llevar una vida armoniosa, de paz y de tranquilidad. No importa si eres creyente o no eres creyente. Lo más importante es que no arraigues ese celo, esos así sentimientos de ira y de enojo, porque te pueden llevar a consecuencias mayores. Que el Dios eterno pueda cuidar tu vida, que el Dios eterno pueda ayudarnos a cada uno de nosotros para que podamos trabajar estas emociones y estos celos simplemente desarrollados por no obedecer lo que Dios ha demandado de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Ojalá y esperamos de todo corazón y sinceramente que esta palabra pueda ser de tu ayuda, ya sea para edificación de tu vida como creyente o para ti, si no eres salvo, que te pueda permitir encontrar a Cristo y aceptarlo como tu Salvador personal. Antes de despedirme, quiero decirte que las puertas de Iglesia Vida están abiertas todos los domingos a las 12 del mediodía. Nosotros nos encontramos en el Salón Concordia, en la delegación de Tlalpan. Ahí están las puertas abiertas para que puedas llegarte con tu familia y conocer más acerca de la palabra del Señor. Si tienes alguna pregunta o alguna inquietud que quisieras que a nivel pastoral te podamos ayudar, escríbenos ahí a ese número de teléfono de WhatsApp y alguno responsable de la Iglesia Vida se pondrá en contacto contigo para ayudarte. Hasta una próxima.